Y hoy nosotros vamos a hablar sobre los cambios en el examen de civismo por naturalización. Hola amigos, yo soy Michael Ruddle, abogado de inmigración, con otro video para ustedes sobre las maneras en que la inmigración afecta a todos. El Departamento de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración recientemente anunció planes para implementar una versión revisada del examen de ciudadanía que evalúa el conocimiento sobre la historia, el gobierno y los valores cívicos de los Estados Unidos. Este examen se administra a todos los solicitantes que someten una aplicación, o sea, una petición para la ciudadanía estadounidense. Es uno de los requisitos legales. Actualmente, este examen incluye hacer 10 preguntas de las 100 posibles desde un banco de preguntas, y de esas 10, el solicitante debe obtener al menos 6 respuestas correctas, o sea, el 60%. Las solicitudes presentadas antes del 1 de diciembre de 2020 aún estarán sujetas a este examen actual. Sin embargo, la nueva versión del examen aumentará el banco de posibles preguntas de 100 a 128 y, en lugar de hacer solo 10 preguntas, le harán al solicitante 20 preguntas. Aún se requiere un puntaje de aprobación del 60% y por eso lo que significa el solicitante debe obtener 12 respuestas correctas. Además, un cambio interesante en la política sugiere que en lugar de detenerse después de recibir un puntaje de aprobación, se le harán al solicitante las 20 preguntas en lugar de detenerse después de obtener 12 respuestas correctas. Para mí parece una pérdida de tiempo si me preguntas, porque según los procedimientos de prueba actuales, una vez que usted ha alcanzado un puntaje de aprobación, hacer más preguntas y hacerlas mal no tiene ningún impacto en el resultado. Entonces, así que será interesante a ver cómo se desarrolla esta nueva cosa. Recuerda, este nuevo examen solo aplicará a las solicitudes presentadas a partir del 1 de diciembre de 2020. La excepción a este nuevo requisito del examen es que los solicitantes mayores de 65 años que hayan sido residente permanente durante los últimos 20 años pueden tomar la versión anterior del examen, en la que a los solicitantes solo le hacen 10 preguntas y deben responder un mínimo de 6 preguntas correctamente para aprobar. Si usted tiene un caso de naturalización y desea recibir un PDF gratis con los 5 mejores consejos para los solicitantes de naturalización, simplemente haga clic en el enlace en el cuadro de descripción a continuación y ingrese su correo electrónico para recibirlo directamente a su buzón. Por supuesto, si usted necesita ayuda de un abogado o tiene preguntas, comuníquese hoy mismo con un abogado de inmigración para ver cómo nosotros podemos ayudar a usted. Esperamos que este video le haya sido útil. Si lo hizo, suscríbase a nuestro canal y síganos en Facebook para mantenerse al día sobre las formas en que las leyes de inmigración afectan a todos. Hasta la próxima, yo soy el abogado Michael Ruddle. Gracias.